En la grabación, el líder de las disidencias de las FARC habla del gobierno de Gustavo Petro. Un audio revelado por Caracol Radio sería la prueba reina de que el ex negociador de paz y fundador de la Segunda Marquetalia, alias Iván Márquez, estaría vivo. Pero para hablar de esto y de otros temas, como el caso del hijo del presidente Petro, saludamos a Néstor Rosanía, periodista colombiano y analista de medios. Bienvenido, Néstor, ¿cómo está? Un saludo para ti y para todos los oyentes venezolanos. ¿Qué se sabe de este audio de Iván Márquez? Pues parece tener legitimidad, digamos, el tema de Iván Márquez se ha convertido en una polémica interna porque la noticia de su presunta muerte la dan dos periodistas muy reputados de larga data y con muy buenas fuentes, Yamina Amad y William Parra, que han sido como hitos del periodismo en Colombia. Tanto así que grandes periodistas como Daniel Coronel, que es el líder de la investigación en Colombia, en su propio Twitter salió a decir, pues si lo dice Yamid Amad, que es como uno de los padres del periodismo, hay que casi que dar seguridad que está muerto, y ahora aparece el audio. Entonces ha sido días de confusión, el gobierno, el ministro de Defensa nunca salieron a pronunciarse, casi que todo el mundo estaba a la expectativa, y bueno, este audio como que vuelve y genera más confusión que una certeza frente a qué está pasando. Y como acaba de ocurrir, Néstor, quisiera preguntarle si algún funcionario del gobierno se ha pronunciado o es muy temprano todavía. No se han querido pronunciar y han evitado el tema. La posición oficial ha sido como evitar el tema y ellos dicen que la inteligencia del ejército no les ha dado información suficiente para salir a pronunciarse y casi que han omitido el tema y siguen hablando de otros temas que por muchos en Colombia frente al tema de la inseguridad. Entonces, pues estamos como a la expectativa. Porque, pues, digamos, ¿cuál es el margen de riesgo con este audio? Que pueda haber sido editado. Ahorita con todo este tema de programas de inteligencia artificial, etcétera, hay un margen de riesgo que es el que nadie quiere como asegurar nada en este momento. Ahora, Néstor Rosanía es nuestro invitado, es periodista colombiano. Si bien está este escándalo de último minuto, también durante toda la semana se ha hablado de la detención del hijo de Gustavo Petro y él mismo ha manifestado que va a colaborar con la justicia. Su ex esposa va a tener libertad condicionada. ¿Qué es lo que puede aportar a las autoridades el hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro? Pues el contexto es que él participaba en la campaña y él en la costa Caribe además era diputado, tenía un cargo público de elección popular, era el que, digamos así, lideraba el partido político de su papá en la costa Caribe y tenía todas las conexiones, digamos, con gente importante en la costa. Lo que se dice que podría llegar a hacer es que él pidió dinero para la campaña y él nunca dio ese dinero realmente a la campaña, sino que ese dinero se le quedó a él y el esposo y terminaron comprando apartamentos y bienes personales. Eso es más o menos como el escenario. La fiscalía ha hecho una investigación donde dice que los gastos que él ha tenido mensualmente desde un tiempo son más o menos como unos $70,000, cuando su sueldo normal no es más de $4,000 como diputado. Entonces, pues que las cuentas no le dan, parece que se va como a aceptar los cargos y uno de los temas de fondo es saber quiénes eran los que estaban dando dinero a la campaña. Ese escándalo del hijo de Petro se puede unir con el escándalo de hace algún mes largo del ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, que terminó diciendo que habían recogido más de $5 millones para la campaña y que en algún momento en esos audios explosivos que si él contaba todos iban para la cárcel. Entonces, como que esos dos temas están muy cercanos porque no se sabe esa financiación de la campaña, de dónde habría venido y cómo se manejaron esas cuentas. Ahora, Néstor, ¿Nicolás Petro pierde obviamente el rango que tenía como diputado al ser detenido o cómo funciona eso en Colombia? Pues en este momento, digamos, él tiene que surtir el proceso, digamos, tiene como el debido proceso como cualquier persona, entonces hasta que no se le dé una sentencia ejecutoriada, o sea, que hasta que un juez no diga en una sentencia que él es culpable, no se le privan de sus derechos, o sea, que él sigue, digamos, no asiste a las plenarias, pero en ese momento él no ha perdido el cargo, la curul, digamos. Que, por cierto, el presidente Petro ha sido tajante en decir que va a respetar la investigación y que no puede inmiscuirse en eso, pero más allá de decir que él quizás no estuvo mucho tiempo con su hijo Nicolás porque estaba en otras actividades, es decir, no se crió con él,
¿Puede haber relación directa en el tema del escándalo del dinero? Es decir, ¿Petro pudiera haber sabido esto, de dónde venía ese dinero? Digo Petro, el presidente Petro. Sí, pues hay tres contextos grandes. Lo primero es que Colombia ya ha pasado por este tipo de situaciones difíciles frente a financiación de la campaña. La más famosa fue la del expresidente Samper, que terminó el cartel de Cali financiando con 6 millones de dólares en su momento la campaña, donde un presidente de Colombia terminó con la financiación del narcotráfico como presidente. Entonces, eso ha hecho que de ahí en adelante todas las campañas primero se cuiden mucho, pero también haya como una sensación de miedo de que otra vez algún narco termine dando plata por las campañas. Eso es lo primero. Lo segundo, pues el que ya han llamado en la investigación es al gerente de la campaña, que es el responsable de toda la contabilidad, de todas las cuentas, pero vuelve y juega, ahí aparece la figura y los mensajes de Armando Benedetti, de la ex asesora Laura Sarabia, ahí se va, digamos, confluyendo una cantidad de actores frente al tema. Y lo tercero, pues Petro ha dicho que él como candidato, pues que la parte administrativa la manejaba era el gerente y que él no tenía margen de temas de contabilidad, digámoslo así. Y lo que tú acabas de decir también, que se aleja y que la investigación la haga la fiscalía frente al tema de su hijo, cosa que también es como un referente importante en Colombia, porque en el expresidente Uribe sus hijos terminaban vinculados a un montón de procesos y Uribe siempre los terminaba cobijando y los sacaba del escenario judicial, los protegió cuando fueron escándalos de corrupción, donde los demás todos terminaban presos menos los hijos del expresidente Uribe. Entonces el país ha visto con buenos ojos de, bueno, por lo menos Petro va a respetar la justicia que Uribe en su momento no respetaba con el tema de sus hijos. Néstor Rosanía, nuestro invitado, periodista colombiano, ya para cerrar, la popularidad de Gustavo Petro cuando le faltan apenas días para cumplir un año desde que asumió el poder, desde que juró, ¿está cómo en este momento? Ha caído muy fuerte, digamos, desde el año pasado ha caído en términos de tres cosas grandes. Lo primero, el tema de la seguridad no ha mejorado, obviamente, y es un tema histórico, no iba a cambiar en un año. Pero sí ha tenido mucho impacto el tema de la seguridad, donde no se le ha visto como que haya un avance, una mejoría, y para el colombiano promedio eso es de las cosas que más le afecta, tanto la seguridad en las calles, la seguridad urbana, como en la ciudad en términos del conflicto armado, las guerrillas, etcétera. Lo segundo es porque se le ha visto en algunos momentos mucha improvisación al gobierno, y eso digamos, la opinión pública le ha manejado este tema con mucho rigor. Puso una ministra que no era la mejor, tuvieron muchas salidas en falsa, entonces esa improvisación generó un malestar. Y lo tercero es que el presidente Petro ha intentado construir un paquete de reformas muy importantes, como al tema del trabajo, de las pensiones, de la salud, etcétera, pero ahí ha puesto su gran esfuerzo en ese tema de las reformas y no le han pasado en el Congreso. Entonces la gente está quedando con la sensación de, bueno, queríamos el cambio, pero parece que no va a haber cambio, ya ni siquiera por Petro, sino porque el Congreso lo tiene en contra, no le está permitiendo avanzar. Entonces se empieza a generar una expectativa de que no se ve un cambio, ¿no? Y la gente quería un cambio rápido, como mejorar en términos económicos, etcétera, y la situación como que no ha cambiado. Entonces seguridad no cambia, las reformas no avanzan y hay improvisación. Y esos tres le han costado duro en las encuestas a Petro. Néstor, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en el Circuito de Éxitos. A ti muchísimas gracias y a todos los hermanos de Venezuela. Un abrazo. Era Néstor Rosanía, periodista colombiano, dando cuenta no solo del audio de Iván Márquez, que ahora dice está vivo y canta vallenato, sino también la situación del hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro. 3:33 de la tarde.